Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Cenk Torun sorprendió a Mahsine Meravet con una carta inesperada justo antes de la boda. Nadie se imaginaba lo que él aún guardaba en su corazón. Todo parecía marchar perfectamente entre Cenk Torun y Mahsine Meravet. La pareja, que desde hace meses se mostraba más enamorada que nunca, estaba en plena cuenta regresiva para su gran día. Pero lo que Mahsine jamás se imaginó fue que, a solo días de vestirse de blanco, recibiría una carta escrita de puño y letra por Cenk, una carta cargada de confesiones, temores y una verdad que él nunca antes se había atrevido a decir en voz alta. Según fuentes cercanas, Mahsine encontró el sobre mientras se arreglaba en su camerino para una sesión de fotos previa a la boda. El sobre tenía escrito simplemente, para ti, antes de que digas, sí, punto. La actriz, conmovida por el gesto, decidió abrirlo de inmediato. Lo que leyó allí la dejó con lágrimas en los ojos y un suspiro contenido en el pecho. La carta comenzaba con una frase poderosa. Si estás leyendo esto, es porque aún tengo tiempo de decirte lo que no he tenido valor de pronunciar. Cenk continuaba revelando que, a pesar de la alegría que compartían juntos, había en él una parte que necesitaba cerrar ciertos círculos del pasado antes de comenzar una nueva vida. He sido feliz contigo como nunca antes, Mahsine. Pero también he llevado silencios que me han pesado durante años. Hoy no quiero comenzar nuestra historia con secretos ni fantasmas. En una de las partes más emotivas del escrito, Cenk confesó que la pérdida de su padre cuando era joven marcó profundamente su manera de amar. Desde entonces, temía el compromiso. Temí prometerle a alguien que estaría para siempre si yo mismo no supe cómo lidiar con la pérdida. Pero tú me enseñaste que el amor también es sanar, no solo sentir. Mahsine, al leer cada palabra, no pudo contener las lágrimas. Según su maquilladora, quien estaba presente en ese instante, la actriz se quedó en silencio por varios minutos, abrazando la carta contra su pecho. Lo más impactante fue la última línea de la carta. Si después de leer esto sigues queriendo caminar conmigo al altar, estaré allí esperándote, no solo como tu pareja, sino como un hombre libre por dentro. La reacción de Mahsine no tardó en conocerse en redes. Aunque no publicó la carta, compartió una imagen de la esquina del sobre con un emoji de corazón blanco y la frase, nunca me sentí tan comprendida. El post se volvió viral en cuestión de minutos. Ese mismo día, Mahsine decidió cancelar momentáneamente todos los preparativos. No porque dudara de su amor por Cenk, sino porque necesitaba procesar lo que acababa de leer. Según personas de su entorno, la actriz se retiró a su casa de campo en las afueras de Estambul, acompañada únicamente por su hermana menor y su perrita Lila. Quiero estar en silencio un momento, necesito abrazar mi historia y también la suya, habría dicho al despedirse del equipo. Por su parte, Cenk se mantuvo en absoluto silencio en redes. No hizo declaraciones, no respondió mensajes ni apareció en las stories de amigos. Fuentes cercanas revelan que él también se refugió en su espacio personal, confiando en que Mahsine entendería la razón detrás de su sinceridad. Ella merece casarse con la versión más auténtica de mí, no con una fachada que sonríe sin haber cerrado heridas, comentó a su amigo íntimo y colega de rodaje, quien pidió mantenerse en el anonimato. Lo que nadie esperaba era lo que ocurrió 3 días después. La cuenta oficial de Mahsine publicó una imagen en blanco y negro donde se le ve caminando descalza por un pasillo lleno de pétalos de rosa. El texto que acompañaba la publicación decía simplemente, sí, a lo imperfecto. Sí, a lo real. Sí, a nosotros. La publicación acumuló más de 2 millones de likes en cuestión de horas y fue compartida por múltiples celebridades y medios de entretenimiento. La confirmación fue inmediata, la boda seguía en pie. En una historia posterior, Mahsine compartió un breve video de un ensayo nupcial, donde se la veía abrazando a Cenk con lágrimas en los ojos y diciendo: gracias por mostrarme que el amor verdadero no teme mostrarse vulnerable. A lo que él respondió,
con la voz entrecortada. Gracias por quedarte, incluso con mis partes rotas. El público estalló de emoción. Los hashtags #Maasinei's-Scubetin, #Carta de Amor Real y #Sí a lo Verdadero se convirtieron en tendencia en Twitter durante más de 24 horas. Algunos fans incluso comenzaron a escribir sus propias cartas inspiradas en la de Cenk, iniciando un movimiento viral llamado Cartas antes del sí, donde miles de personas compartieron textos de amor sincero y confesiones previas al matrimonio. El día de la boda, los medios se agolparon a las afueras del lugar elegido, una antigua villa frente al Bósforo, decorada con lavandas, lilas y luces cálidas. Pero lo que hizo de esa boda algo inolvidable no fue el lujo ni los vestidos, fue el detalle inesperado durante los votos. Cuando llegó el turno de Cenk de hablar, sacó de su bolsillo un pequeño papel doblado y, con voz temblorosa, dijo frente a todos los presentes: Esta fue la carta que escribí con miedo, hoy la leo con paz. Porque tú, Maasine, me hiciste libre. Y desde esa libertad, te elijo. Maasine, visiblemente emocionada, respondió sin leer nada. No necesito papel. Mi corazón te reconoce. Y si alguna vez volvemos a perdernos, prometo escribirte otra carta, una que nos recuerde por qué decidimos comenzar. La ovación fue inmediata. Varios asistentes confesaron haber llorado durante la ceremonia, incluidos compañeros de reparto, familiares y hasta el fotógrafo oficial. Según algunos testigos, nunca antes habían presenciado una unión tan cargada de verdad emocional. El video de los votos fue publicado horas después en el canal de la actriz bajo el título Lo Nuestro, sin máscaras. En menos de un día, superó los 10 millones de visualizaciones, con comentarios como: Así debería sentirse el amor. No quiero una boda perfecta, quiero una como esta, con alma. Gracias por mostrarnos que el amor no es solo alegría, también es valentía. Finalmente, en su primera aparición pública como recién casados, Maasine y Cenk caminaron de la mano por la alfombra roja de un evento benéfico. Cuando un periodista les preguntó qué había sido lo más difícil de este proceso, Cenk respondió sin dudar: Aceptar que también tengo derecho a ser amado con mis cicatrices. Y Maasine, con una sonrisa serena, concluyó: Y yo, a abrazarlas, como parte de su belleza. La historia de la carta antes del sí no solo marcó una boda, sino también un antes y un después en cómo el público entiende el amor verdadero. Ya no se trata de perfección, sino de sinceridad, de curar en pareja y de elegir con el alma, incluso cuando hay miedo. No olvides suscribirte para más historias como esta. ¿Y tú, te atreverías a escribir una carta antes del sí? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te conmovió tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más noticias exclusivas del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.